La democracia será cogida por el pueblo y adaptará su propio modelo de desarrollo. Bien, es una pregunta coincido con Andrés, es difícil porque tiene una visión de marxismo y yo creo que no contamos como con las herramientas suficientes como para saber exactamente qué va a pasar. No obstante, creo que hay una dimensión de la pregunta que podemos responder en cuanto a la compatibilidad de la democracia liberal con lo que está pasando. Creo que ha habido muchas preguntas en cuanto a con qué momento de la historia reciente se puede comparar lo que está pasando en Egipto. Yo sé que casi todos los analistas políticos, o sea, por los historiadores, no les gusta comparar lo que está pasando en Egipto con lo que pasó en otros momentos. Y yo pienso inmediatamente en la revolución de los claveles en Portugal, la caída obviamente estrepitosa de la Unión Soviética, y pienso en algunos intentos de establecer la democracia liberal en países como Georgia, Ucrania y en menor medida Bielorrusia y Moldavia. Yo creo que hay algo que escapa todavía de nuestro entendimiento de lo que está ocurriendo en Egipto. Lo primero es que la gente se ha ensañado a decir no es una revolución, me refiero a la gente de la academia. Y entiendo que es una forma de responder a los medios, que se aventuraron a poner la palabra revolución con imágenes. Yo, por ejemplo, más cuenta, yo no sé si uno puede llamarle revolución, pero creo que es un proceso en ciernes con visos revolucionarios. Y no es que esté jugando con las palabras, lo digo porque cuando pienso en otras revoluciones, pienso en la revolución cubana, pienso en las revoluciones de Europa del Este, como para ponerles ejemplos de dos matices ideológicos diferentes. Incluso cuando pienso en la independencia de Colombia, un matiz común en todas esas revoluciones es que, aunque su nombre implique radicalidad, esa radicalidad no se da de un día para otro, no se da en un año, no se da en dos. Creo que con algunos de ustedes incluso hemos hablado de lo que fue Hungría. ¿Recuerdan? 89, sí, se acaba en 89, pero desde el 56 tenemos un intento de revolución en cabeza de Imre Nagy. Acuérdense, Checoslovaquia, Primavera de Praga, y luego algo que coincide con lo de Túnez, que también he hablado con Andrés, la inmolación de alguien. En el caso de Checoslovaquia, de Jan Palach. Ahora, 1969, enero, si estuviéramos allí y alguien me pregunta a mí qué va a hacer en Checoslovaquia, yo creo que podría decir, no, va a haber un cambio, bueno, ganaron 20 años de gobierno checoslovaco, entumbar el régimen, pero yo sí creo que hay una línea de causalidad entre Primavera de Praga, entre la autoinmolación, la inmolación de Jan Palach y la caída del régimen pro-moscovita en Checoslovaquia. Luego, lo que me parece que conduce a engaños, y va a conducir a engaños, y eso sí creo que va a pasar, es que van a surgir fracturas en este momento en quienes encabezan la disidencia egipcia, y es normal. Van a empezar unos a decir la transición debe estar orientada hacia este lado, otros hacia otro lado. Piensen en lo que fue, por ejemplo, la independencia de Angola. Angola crea la independencia e inmediatamente cae una guerra civil, porque no se ponen de acuerdo con respecto a cuál debe ser la orientación. Lo que le ocurrió a Yugoslavia luego de la Segunda Guerra Mundial es algo parecido. Es muy probable que cuando esas fracturas de esto que está pasando en Egipto salgan a la luz, la gente diga, bien, no era ninguna revolución, más de lo mismo. Pero entonces yo insisto, los primeros años de todas las revoluciones son muy duros. El enemigo principal que en este momento tiene Václav Havel, perdón, no es necesariamente el comunista. Es Václav Klaus, es decir, su rival, quien lo contradice en cuanto a la forma de definir la transición checoslovaca. El principal enemigo que tiene hoy en día Víctor Yanukovych en Ucrania, perdón, Yushchenko, no es Víctor Yanukovych, el aliado de Moscú. Es Yulia Timoshenko, es decir, alguien que desde adentro lo acompaña. Y eso es lo que le va a pasar a estas figuras egipcias que empiezan a surgir como de la nada. Bien, mi primer problema es con la tesis de causalidad de Mauricio. Yo creo que no por ser algo antecedente de una cosa es su causa eficiente. Mucho menos su causa formal o causa material, ni su causa final. Porque desde ese punto de vista, ahora voy a caricaturizarse un poco, con todo respeto.
pero desde este punto de vista el origen de todo está en la defenestración de Praga en 1618, ¿no es cierto? Y luego saltamos a la primavera de Praga en 68 y luego a 89. A mí esta causalidad me cuesta trabajo establecerla. Coincido, por supuesto, en que las revoluciones son procesos de largo plazo. Y coincido en que uno podría identificar ahora mismo en Túnez y en Egipto algo llamado situación revolucionaria. Tilly, estudiando las revoluciones, señala que en toda revolución hay finalmente dos elementos, dos componentes: una situación revolucionaria y un resultado revolucionario. Lo interesante, dice Tilly, es que no siempre las situaciones revolucionarias desembocan en resultados revolucionarios. Y creo que eso es lo que estaría por verse en el norte de África. Indudablemente hay una situación revolucionaria, pero no veo tan claro que estemos cerca de un resultado revolucionario, entendiendo por revolución una transformación radical en el orden político, económico, social y simbólico de una sociedad a través de una sucesión de acontecimientos singulares que alteran el curso evolutivo de la historia. Esa para mí es una definición básica de revolución. Habría otras, la revolución ahora es una especie de un género muy grande de transformaciones del sistema político. Por ahora, sin embargo, mi escepticismo tiene que ver con el hecho de que ni Ben Ali está, ni Mubarak está en el Cairo, sino momificado, hablando con José Obdulio en Sharm el Sheikh, pero su régimen está. Si la constitución de Ben Ali sigue en Túnez, en Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas está conformado por generales que compartieron arenera con Mubarak. Es decir, que son la misma clase política, son el mismo régimen. Este proceso de reforma exprés de la Constitución en un plazo tan perentorio, digamos, a mí me deja muchas dudas acerca de cuál será el destino de este proceso, a lo cual le añado el hecho de que, si bien las revoluciones van generando sus liderazgos, aquí hay una enorme ausencia de liderazgo. Es decir, creo que hemos visto un caso típico de algo que se llama, en algunas lecturas de la acción colectiva, ahora mismo resistencias o sublevaciones sin líderes. ¿Quién está realmente liderando? ¿Con quién hablan los generales? ¿No? Se reunieron con un grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes puede ser la infancia misionera o los scouts, ¿no? Pero ¿con quién habla? Se habla del Baradei, pero el Baradei pues, es un señor que durante los últimos 15 años ha vivido muy cómodo entre Nueva York y Ginebra, pasando los fines de semana en París, y de repente llega a Egipto, donde no tiene ningún tipo de reconocimiento. Luego yo sospecho, con cierto escepticismo, que el mejor de los escenarios es un escenario en el cual donde gatopardianamente no pasa absolutamente nada, a pesar de cambios aparentes. Y me parece que hay un elemento muy importante a tener en cuenta, y es el origen de estas manifestaciones no es necesariamente político. Se habla de elecciones libres, de legalización de partidos, de liberación de opositores políticos, pero me parece que finalmente eso no va a resolver el problema de fondo, que es un problema estructural de carácter social y económico, sobre todo en estos países. Y, como decía alguien por ahí, nadie desayuna elecciones libres y almuerza libertad de expresión. Por lo tanto, me parece que el escenario más probable es que un florecimiento democrático, de una democracia que no tiene que ser la occidental, me parece que es algo en lo que hay que insistir. Hay múltiples formas de democracia, no necesariamente copiadas del modelo occidental, es algo que Occidente hasta ahora parecería no haber entendido. Ojalá eso fuera el escenario, pero yo soy bastante escéptico frente a los alcances que pueda tener esta transformación.